durante años, me dijeron que mi tío Jesús era un ángel inocente que murió joven, pero lo que descubrí a los 6 años me cambió la vida. No era inocente. Era un sádico que disfrutaba de la sangre, y mi tía, ella no era una santa cristiana como decía ser, ella lo estaba alimentando. Si crees que conoces a tu familia, espera a escuchar lo que mi abuelo me reveló antes de morir, y por qué hoy, a mis 26 años, sigo sin poder dormir sin la protección de mis gatos. Mi nombre es Martín Núñez. Nací en 1999, y lo que van a escuchar no es un cuento de terror de internet. Es lo que quedó grabado en las paredes de una casa en Iztapalapa que, hasta el día de hoy, me niego a volver a pisar. Hoy tengo 26 años, pero si cierro los ojos, todavía puedo oler el hierro de la sangre mezclado con el aroma a incienso barato que inundaba mi infancia en aquel 2005. En esa casa vivíamos 4, mi abuelo materno, mi madre, que intentaba protegerme del aire viciado de ese lugar, y mi tía Olga Fernández. Pero había un quinto integrante que, aunque estaba muerto, ocupaba más espacio que todos los vivos juntos, mi tío Jesús. Jesús murió en 1998, un año antes de que yo naciera. En la colonia, todos recordaban a Chuchito como un hombre con el alma de un niño, alguien que no estaba bien de sus facultades y que, supuestamente, era una blanca paloma. Pero esa era la máscara que mi tía Olga vendía en la iglesia. La realidad era una pesadilla. Mi tío Jesús era un ser sádico. Tenía una fijación enferma con el dolor ajeno. Su refugio era la azotea, un lugar de cemento gris y láminas oxidadas que se convirtió en su matadero personal. Jesús no jugaba con juguetes, cazaba. Atrapaba ratones con pegamento solo para quemarlos vivos o mutilarlos con pinzas de mecánico. Engañaba a los gatos callejeros y los subía a ese segundo piso de donde nunca volvían a bajar. Se decía que disfrutaba ver el brillo de los ojos de los animales apagándose. Incluso con la familia, si alguien se descuidaba, lanzaba mordidas feroces, buscando siempre hacer brotar sangre. No era un niño, era algo más. Y en cada uno de esos actos, mi tía Olga estaba ahí. Ella no solo limpiaba la sangre, ella le llevaba las herramientas. Ella era su guardiana, su cómplice y, como entendería años después, su maestra. Cuando Jesús murió de un infarto, la oscuridad no se fue de la casa. Se concentró. Mi abuela materna, una mujer que ya estaba rota por dentro al ver la monstruosidad en la que se había convertido su hijo, no pudo con el silencio que quedó en la azotea. La depresión la consumió, pero no de la forma en que todos pensaban. Ella empezó a subir a la azotea a horas prohibidas. Decía que Jesús la llamaba, que escuchaba sus gritos pidiendo más sacrificios. Una madrugada de lluvia, en 1999, pocos meses antes de que yo naciera, mi abuelo encontró la puerta de la azotea abierta de par en par. Mi abuela se había suicidado ahí mismo, en el mismo rincón donde Jesús torturaba a los animales. No dejó nota. Solo dejó una mancha de sangre que, por más que mi tía Olga talló con cloro durante años, nunca terminó de borrarse por completo. La casa quedó marcada. El linaje estaba maldito. Para cuando cumplí los 6 años, la casa era una olla de presión. Mi tía Olga se había vuelto la santa oficial de la colonia. Siempre con su Biblia en mano, siempre con una palabra de Dios en la boca, pero con una frialdad que te helaba la sangre si te atrevías a mirarla a los ojos. Fue en ese año cuando empecé a verlos. Al principio eran solo sombras que pasaban rápido por el rabillo del ojo. Pero pronto, el horror tomó forma. Una noche, mientras intentaba dormir, el frío en mi cuarto se volvió insoportable. Al mirar hacia la ventana que daba al patio, los vi, 2 puntos de un rojo intenso, como brasas encendidas en medio de la nada. Estaban a la altura de un hombre alto, justo al pie de la escalera que subía a la azotea. No era una sombra cualquiera. Podía sentir el odio emanando de esos ojos. Era una mirada de hambre, la misma mirada que mi abuelo describía cuando hablaba de Jesús antes de morir. A la mañana siguiente, bajé a desayunar temblando. Mi tía Olga me estaba esperando. Estaba de espaldas, sirviendo café, pero antes de que yo dijera una sola palabra, soltó una carcajada seca que me erizó la piel. Se giró lentamente, con una sonrisa que parecía una cicatriz en su rostro, y me extendió una bolsa de dulces caros. «¿Ya lo viste, verdad, Martín?», susurró con una voz que no era la suya. «No tengas miedo. El tío Jesús solo quiere que subas a jugar. Él te ha elegido, y yo también». En ese momento, miré hacia el patio y me di cuenta de algo aterrador: la barda de la casa estaba llena de gatos negros. Decenas de ellos, sentados en silencio, mirando fijamente hacia la azotea, como si estuvieran esperando que la puerta se abriera para devorarnos a todos.
Para un niño de 6 años, el mundo debería ser un lugar de juegos y seguridad, pero en esa casa de Iztapalapa, mi mundo era una jaula de reglas invisibles y terror silencioso. Antes de aquella noche en que los ojos rojos marcaron mi destino, mi tía Olga era una sombra de desprecio. Durante mis primeros años, la tía Olga apenas me dirigía la palabra. Si me cruzaba con ella en el pasillo, se pegaba a la pared como si mi cercanía la contaminara. Era indiferente, fría y, en ocasiones, abiertamente grosera. Si yo reía demasiado fuerte o corría cerca de su habitación, me lanzaba miradas de asco y soltaba comentarios hirientes sobre mi padre ausente, como si mi existencia fuera un error que ella se veía obligada a tolerar. Pero nada superaba su obsesión con la azotea. La escalera de concreto que subía hacia ese segundo piso no era solo una estructura, era una frontera sagrada y maldita. Olga vigilaba ese acceso con una ferocidad maníaca. Recuerdo una vez que mi pelota rebotó y quedó en el tercer escalón. Antes de que yo pudiera poner un pie en él, ella apareció de la nada, me tomó del brazo con una fuerza que me dejó marcas y me siseó al oído: si vuelves a intentar subir, el cielo te va a castigar antes de que yo lo haga. Ahí arriba solo hay cosas que tus ojos pecadores no pueden ver. Me dejó llorando, convencido de que arriba vivía un monstruo. Lo que no sabía era que el monstruo ya estaba abajo, frente a mí. Todo cambió después de que vi los ojos rojos en el patio. Al día siguiente de esa visión, la tía Olga experimentó una metamorfosis que me dio más miedo que su odio previo. Dejó de ser la mujer que me empujaba y se convirtió en una sombra que me perseguía con atenciones. Empezó a comprarme juguetes caros, dulces importados y ropa nueva. Pero lo hacía de una forma extraña, siempre me pedía que fuera a su cuarto por ellos, un lugar que olía a una mezcla nauseabunda de flores muertas y azufre, oculto bajo el fuerte aroma de las veladoras que, según ella, eran para los santos. Mi madre, que trabajaba turnos dobles para sacarnos adelante, veía esto con una desconfianza creciente. ¿Por qué tanto interés ahora, Olga?, le preguntaba. Mi tía solo sonreía con esa mueca vacía y respondía: el Señor me ha tocado el corazón, hermana. He entendido que este niño tiene un propósito especial. Pero cuando mi madre se daba la vuelta, Olga me clavaba una mirada de hambre, una mirada que decía que yo ya no era su sobrino, sino una pieza de un rompecabezas oscuro. En la colonia, mi tía era una celebridad religiosa. Lideraba grupos de oración y su voz era la que más fuerte cantaba los himnos en el templo. Pero dentro de casa, su cristianismo era una farsa retorcida. Usaba los versículos bíblicos para justificar su crueldad y para mantener a mi abuelo y a mi madre bajo un control psicológico absoluto. Yo la observaba a través de la rendija de la puerta. Se pasaba horas arrodillada, pero sus oraciones no sonaban a ruegos de paz. Eran susurros rápidos en un lenguaje que yo no entendía, frente a un altar donde la figura de Cristo estaba rodeada de elementos que no pertenecían a ninguna iglesia: cuencos con líquidos oscuros, restos de huesos pequeños y fotos de personas de la colonia que ella decía ayudar. Su fe era su escudo. Si alguien sospechaba de los ruidos de la azotea, ella decía que estaba en combate espiritual. Si los vecinos preguntaban por qué tantos gatos negros morían cerca de nuestra barda, ella aseguraba que era el demonio intentando atacar su hogar. La religión era la farsa perfecta para ocultar que ella estaba alimentando algo en esa casa. Mientras Olga intentaba ganarse mi confianza, mi abuelo se hundía en un silencio sepulcral. Se veía cada vez más delgado, más pálido, como si algo le estuviera drenando la vida por las noches. Él me miraba desde su silla con una tristeza infinita, pero cada vez que Olga entraba al cuarto, él fingía dormir. Las apariciones en el patio se volvieron rituales. Ya no solo eran los ojos rojos, ahora escuchaba pasos pesados arrastrándose sobre el techo de mi habitación, justo debajo de la azotea. Eran pasos de alguien que caminaba con dificultad, como si tuviera el cuerpo roto. Y junto a esos pasos, la risa de mi tía Olga resonaba desde el pasillo, una risa que celebraba que el invitado finalmente estaba aceptando mi presencia. Una tarde, mientras mi madre no estaba y Olga se encontraba en el templo, mi abuelo me tomó de la mano con una fuerza desesperada. Sus ojos, llenos de lágrimas, se clavaron en los míos. Martín, no comas nada de lo que ella te dé. No dejes que te toque el cabello, me susurró con un aliento que olía a medicina y miedo. Ella no reza por ti, ella está preparando el camino para que él regrese. Antes de que pudiera preguntarle a quién se refería, escuchamos el sonido de la Biblia de la tía Olga cayendo sobre la mesa de la entrada. Había regresado antes, y por la forma en que azotó la puerta, sabía que nos había escuchado. El año 2005 entró a nuestra casa como una ráfaga de viento helado. La salud de mi abuelo, que ya era frágil, se desplomó de una manera que los médicos de la clínica local no lograban explicar.
No era solo vejez, se estaba marchitando. Su piel se volvió grisácea, pegada a los huesos, y sus ojos, antes nublados por la edad, ahora brillaban con un terror lúcido cada vez que mi tía Olga entraba a la habitación con su supuesta agua bendita y sus oraciones a gritos. Mientras tanto, el acoso de mi tía hacia mí se volvió asfixiante. Ya no eran solo dulces, ahora quería llevarme a sus retiros espirituales privados, sesiones que ocurrían a medianoche en la sala, con las luces apagadas y solo el resplandor de velas negras que ella juraba eran para limpiar mi aura. Mi madre, en un acto de valentía, se lo prohibió terminantemente, lo que desató una guerra fría en la casa. Olga ya no disimulaba, si no podía tenerme por las buenas, me tendría por el miedo. Una tarde de agosto, cuando el cielo de Iztapalapa estaba cargado de nubes negras que presagiaban una tormenta eléctrica, mi tía Olga tuvo que salir de emergencia para atender un asunto de su congregación. Mi madre estaba trabajando. Fue el momento que mi abuelo había estado esperando. Me llamó a su cuarto con un silbido débil. Al entrar, el olor a enfermedad y a algo viejo me golpeó. Mi abuelo me pidió que cerrara la puerta con llave y que me sentara a su lado. Me tomó de las manos, las suyas estaban heladas, pero su agarre era firme, desesperado. Martín, escúchame bien porque no me queda mucho aliento, susurró, mirando constantemente hacia la puerta. Tu tía no es una mujer de Dios. Ella es una ladrona de almas. El cristianismo es solo la piel de oveja que usa para que los vecinos no vean al lobo que lleva dentro. Entonces, con la voz entrecortada, me contó la verdad sobre la azotea y el tío Jesús. Jesús no estaba enfermo de la mente por nacimiento. Mi abuelo me reveló que Olga, desde muy joven, había experimentado con libros prohibidos que encontró en los mercados más oscuros de la ciudad. Ella había abierto a Jesús, usándolo como un recipiente para canalizar algo oscuro. Los animales que Jesús mutilaba en la azotea no eran arrebatos de locura, eran sacrificios. Olga lo guiaba, enseñándole cómo extraer la vida para alimentar a una entidad que ella servía. Y Jesús no murió de un infarto, Martín, dijo mi abuelo con lágrimas en los ojos. Murió porque su cuerpo ya no aguantó más la energía que Olga le metía. Y tu abuela, ella no se quitó la vida por tristeza. Ella vio lo que Olga estaba haciendo en la azotea una noche de luna llena. Vio a su hija hablando con algo que no tenía rostro mientras Jesús reía entre la sangre de un perro. Ella no pudo vivir con esa culpa. El abuelo metió la mano debajo de su colchón y sacó una pequeña bolsa de cuero viejo, amarrada con un hilo rojo que parecía hecho de crin de caballo. Dentro había una medalla de un metal extraño, pesado, que no brillaba con la luz, y unas piedras pequeñas que olían fuertemente a mar y a azufre. Esto te va a proteger cuando yo ya no esté, me dijo. Olga te quiere porque tú tienes el don. Ella te llama el elegido porque puedes ver las sombras. Quiere usarte como usó a Jesús, quiere que seas el nuevo recipiente para que su hermano regrese a través de ti. Me explicó que el espíritu del tío Jesús no descansaba porque Olga lo mantenía atado a la casa mediante rituales. Los ojos rojos que yo veía en el patio eran los de Jesús, o lo que quedaba de él, esperando la orden de su hermana para entrar en mí. Hay algo que ella teme más que a nada, los gatos, me reveló mi abuelo con una chispa de esperanza. ¿Has visto cómo Jesús los odiaba? ¿Cómo Olga los ahuyenta? Los gatos son guardianes naturales. Pueden ver lo que nosotros no, y sus ojos filtran la oscuridad. Mientras haya gatos en esta casa, ella no podrá completar el círculo. Ella mandaba a Jesús a matarlos porque eran los únicos que interrumpían sus rituales. En ese preciso instante, mientras mi abuelo me revelaba que mi tía Olga había usado al tío Jesús como un recipiente de maldad y que mi abuela no se había ido por tristeza, sino por el horror de ver lo que ocurría en la azotea, algo dentro de mi cabeza hizo un clic. Fue una sensación física, como si un interruptor se encendiera en la oscuridad de mi mente. En ese segundo, el niño de 6 años que lloraba por la oscuridad y que quería dulces desapareció. Un nuevo chip se activó en mí, la adrenalina del superviviente. Dejé de ver a mi tía como un familiar autoritario y empecé a verla como un depredador. Mi mirada cambió, mis manos dejaron de temblar. El miedo se transformó en una claridad fría. Ya no era un niño asustado, era un soldado en territorio enemigo. Mi abuelo, notando ese cambio en mis ojos, asintió con una gravedad solemne. Sacó de debajo de su colchón aquella bolsa de cuero con el amuleto pesado y las piedras que olían a azufre y mar. No puedes hacer esto solo, Martín, me dijo con voz urgente. Tu madre es fuerte, pero está ciega por el cansancio. Tienes que contarle todo. Absolutamente todo. Ella es la única que puede sacarte de aquí y llevarte al mercado de Sonora. Me dio instrucciones que se grabaron con fuego en mi memoria.
Me explicó que en ciertos puestos específicos del mercado de Sonora, ocultos tras las figuras de santos comunes, encontraríamos las sales de protección y los amuletos de plata bendecida bajo rituales antiguos. Dile a tu madre que compre amuletos para ella también. Olga intentará atacarla para llegar a ti. Si ella cae, tú te quedas solo. Necesitan las sales para baños rituales cada vez que el aire de la casa se sienta pesado, y necesitan ungir los marcos de las puertas. Es la única forma de que, cuando yo muera y la protección natural de esta casa se apague, ustedes dos no queden a merced de lo que baja de la azotea. Apenas terminó de decir esto, escuchamos el golpe seco de la puerta principal. Olga había vuelto. Su paso por el pasillo no sonaba como el de una mujer cargando una Biblia, sonaba como algo pesado y hambriento. Mi abuelo guardó silencio instantáneamente y cerró los ojos, fingiendo ese letargo de muerte que lo consumía. Yo guardé la bolsa de cuero en mi pantalón, sintiendo el metal frío contra mi pierna. Cuando salí de la habitación, me topé de frente con ella. Olga se detuvo. Olfateó el aire, entornando los ojos como si pudiera ver a través de mi piel. Hueles distinto, Martín, me dijo con una voz que parecía un chirrido. Hueles a secretos. ¿Qué te dijo el viejo? La miré directo a los ojos. Por primera vez en mi vida, no bajé la vista. Nada, tía. Solo que tienes sueño, respondí con una calma que no era propia de un niño de mi edad. Esa noche, cuando mi madre llegó del trabajo, agotada y con las manos marcadas por el esfuerzo, me senté con ella en la cocina. Mientras Olga oraba a gritos en su cuarto, le conté a mi mamá cada palabra del abuelo, le mostré el amuleto y le hablé de los ojos rojos. Vi cómo el color desaparecía de su rostro, pero también vi cómo sus ojos se encendían con el mismo instinto de protección que yo acababa de descubrir. El plan estaba trazado. Al día siguiente, iríamos al mercado de Sonora. La guerra por nuestra vida en Iztapalapa había dejado de ser un secreto. Después de aquella charla con mi abuelo, el tiempo pareció acelerarse. Mi madre, impulsada por un miedo instintivo que solo una madre puede sentir, no perdió un segundo. Al día siguiente, con el pretexto de comprar ropa, me llevó al mercado de Sonora. No nos detuvimos en los puestos coloridos de juguetes, fuimos directo a los pasillos del fondo, esos donde el aire se siente denso y huele a hierbas secas y sangre de sacrificio. Compramos las sales, los amuletos de plata para ambos y el material necesario para sellar nuestra habitación. Cuando regresamos a la casa de Iztapalapa, el ambiente era irrespirable. Mi tía Olga nos esperaba en la entrada, sosteniendo su rosario con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. No dijo nada, pero sus ojos se clavaron en la bolsa que traía mi madre. Ella sabía que el secreto se había roto. Apenas 3 días después de nuestra visita al mercado, mi abuelo falleció. Fue una transición silenciosa, como si su cuerpo hubiera estado esperando a que yo recibiera las instrucciones para finalmente dejarse ir. Su muerte fue la señal que la tía Olga esperaba. Con el cuerpo del abuelo aún caliente, ella intentó tomar el control total de la casa. Pero no contaba con nuestra nueva defensa. Siguiendo el consejo del abuelo, mi madre y yo hicimos algo que a los ojos de los vecinos parecía una excentricidad, empezamos a adoptar gatos. No fue 1, ni 2. En menos de un mes, teníamos 7 gatos viviendo con nosotros. Eran gatos callejeros, la mayoría negros o atigrados, que parecían entender que su misión era protegernos. Los gatos no se acercaban a la tía Olga, al contrario, cada vez que ella pasaba, se erizaban y soltaban un siseo que parecía venir del inframundo. Apenas 3 días después de nuestra visita al mercado, mi abuelo falleció. Fue una transición silenciosa, como si su cuerpo hubiera estado esperando a que yo recibiera las instrucciones para finalmente dejarse ir. Su muerte fue la señal que la tía Olga esperaba. Con el cuerpo del abuelo aún caliente, ella intentó tomar el control total de la casa. Pero no contaba con nuestra nueva defensa. Siguiendo el consejo del abuelo, mi madre y yo hicimos algo que a los ojos de los vecinos parecía una excentricidad, empezamos a adoptar gatos. No fue 1, ni 2. En menos de un mes, teníamos 7 gatos viviendo con nosotros. Eran gatos callejeros, la mayoría negros o atigrados, que parecían entender que su misión era protegernos. Los gatos no se acercaban a la tía Olga, al contrario, cada vez que ella pasaba, se erizaban y soltaban un siseo que parecía venir del inframundo. Una madrugada, cerca de las 3 de la mañana, desperté sin razón aparente. No hubo un ruido, no hubo un grito. Solo un frío súbito que me congeló los pulmones. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía, estaba sufriendo lo que muchos llaman la subida del muerto, pero yo sabía que no era una parálisis del sueño común.
A los pies de mi cama, una oscuridad más negra que la noche empezó a cobrar volumen. No era una sombra proyectada, era una masa sólida. Poco a poco, dos brasas circulares se encendieron a la altura de mis tobillos, los ojos del tío Jesús. Sentí un peso muerto sobre mis piernas, como si alguien de 100 kilos se hubiera sentado encima de mí. El olor a perro muerto y a hierro oxidado inundó mi nariz. La entidad no hacía ruido, solo emitía un siseo rítmico, como el de una serpiente saboreando el aire. En ese momento, la puerta de mi habitación se abrió. No golpeó la pared, no hizo ruido. Se deslizó lentamente, centímetro a centímetro. En el umbral apareció mi tía Olga. No encendió la luz. La poca claridad de la luna que entraba por la ventana iluminaba su rostro, tenía la piel tirante, los ojos desorbitados y una sonrisa fija, inhumana, que le partía la cara de oreja a oreja. No gritaba. Se acercó a mi cama con pasos de bailarina, moviendo los dedos de las manos como si estuviera tejiendo algo en el aire. Se inclinó sobre mí, quedando a pocos centímetros de mi cara. Su aliento olía a rancio. SHHH. No luches, Martincito, susurró con una voz que vibraba, como si varias personas hablaran al mismo tiempo a través de su garganta. Jesús tiene frío. Solo quiere un lugar donde quedarse, y tú tienes tanto espacio adentro. Vi cómo levantaba una mano que escondía un objeto brillante, un trozo de vidrio de la azotea, aún manchado con algo oscuro. Ella no quería matarme, quería marcarme, abrir la puerta de mi cuerpo para que lo que estaba a mis pies pudiera entrar. Justo cuando el vidrio rozó mi cuello, el silencio se rompió de la forma más violenta posible. Desde debajo de mi cama y desde encima del armario, los 7 gatos que habíamos adoptado saltaron al unísono. No fueron maullidos normales, fueron alaridos de guerra. 2 de los gatos negros se lanzaron directamente a la cara de la tía Olga, mientras que los otros 5 rodearon la sombra de mis pies, erizados, emitiendo un sonido de baja frecuencia que hizo vibrar las ventanas. La sombra del tío Jesús se retorció, deformándose como si el sonido de los gatos fuera ácido físico. Olga retrocedió tambaleándose, tratando de quitarse a los animales de encima, pero los gatos no usaban solo sus garras, había algo en su presencia que estaba limpiando la habitación. Mi madre entró de golpe, con un cirio encendido y la mezcla de sales. Al ver la escena, arrojó el puñado de sal directamente al pecho de Olga. ¡Fuera! Rugió mi madre. Llévate a tu monstruo fuera de esta casa. Mi tía soltó un alarido gutural, un sonido que no pudo haber salido de pulmones humanos, y salió disparada hacia el pasillo, huyendo no de nosotros, sino de la luz y de los gatos. La sombra a mis pies se desvaneció en un humo negro que subió por el techo, directo hacia la azotea. Esa noche, Olga se encerró con llave en el lugar prohibido. Durante el resto de la madrugada, escuchamos cómo movía muebles, cómo arañaba el cemento y cómo hablaba con alguien que lloraba como un niño y gruñía como una bestia. Después de aquella noche de asedio, la casa cambió para siempre. La tía Olga permaneció encerrada en la azotea durante 3 días completos. No bajó por comida, ni por agua, ni para usar el baño. Lo único que salía de ese segundo piso era un murmullo constante y el sonido de algo metálico arrastrándose contra el suelo. Al 4.º día, el silencio se volvió absoluto. Mi madre y yo, armados con los amuletos del abuelo y flanqueados por nuestros gatos, subimos por primera vez la escalera prohibida. Esperábamos encontrar un escenario de rituales sangrientos, pero la azotea estaba vacía. La puerta que daba a la calle estaba abierta. Mi tía se había ido. No se llevó ropa, ni su Biblia, ni su dinero. En el centro de la azotea, solo encontramos un círculo hecho con cenizas y los restos de lo que parecían ser huesos de aves. En las paredes, escritos con lo que parecía ser carbón, estaban los nombres de todos nosotros, pero el mío estaba rodeado por un círculo rojo. Olga había huido, pero no por voluntad propia, huyó porque los gatos y las sales habían vuelto la casa inhabitable para la oscuridad que ella cargaba. 2 semanas después, recibimos una llamada de la policía. Habían encontrado el cuerpo de mi tía Olga en un terreno baldío a las afueras de la ciudad, cerca de una zona conocida por prácticas de santería y brujería. Los detalles fueron perturbadores. Los peritos dijeron que murió de un paro respiratorio, pero lo extraño era el estado del cuerpo. A pesar de llevar solo unas horas muerta, parecía momificada, como si algo le hubiera succionado toda la humedad y la vida desde adentro. No tenía ni una gota de sangre en las venas. Además, su rostro estaba congelado en una expresión de terror absoluto, y sus manos estaban cerradas con tal fuerza que habían quebrado sus propios dedos. Nunca pudieron darnos una explicación lógica. Para la ley fue muerte natural,
pero nosotros sabíamos que la entidad que ella alimentó durante años finalmente se había cobrado la deuda. Con la muerte de Olga y mis abuelos, mi madre quedó como la única dueña de la propiedad. Pero no podíamos quedarnos ahí. La casa, aunque ya no tenía la presencia activa de mi tía, guardaba un eco de maldad que ni las sales más puras podían borrar. Los gatos seguían bufándole a la escalera de la azotea todas las noches a las 3 de la mañana. Mi madre tomó la decisión más sana, puso la casa en venta. Unos meses después, una familia de fuera de la ciudad la compró. No les contamos nada. Vendimos la propiedad a un precio bajo con tal de salir rápido. Empacamos nuestras cosas, nos llevamos a nuestros 7 gatos guardianes y nos mudamos a una zona mucho más tranquila, lejos de los callejones de Iztapalapa. El secreto se quedó enterrado entre esos muros de concreto y lámina. A veces me pregunto si los nuevos dueños habrán sentido alguna vez el frío en la azotea, o si habrán visto los ojos rojos vigilando desde el patio. A veces me pregunto si el tío Jesús sigue ahí, esperando a que alguien vuelva a subir a la azotea sin protección. Hoy tengo 26 años. Vivo en un departamento iluminado, rodeado de plantas y, por supuesto, de mis gatos. Mi madre vive conmigo y, aunque ya no hablamos de lo que pasó, ambos compartimos un ritual silencioso, nunca dejamos una puerta abierta por la noche y siempre tenemos un poco de sal cerca de la entrada. Crecí en una casa donde la fe era una máscara y la familia era el peligro. Aprendí que hay cosas que la ciencia no explica y que la maldad puede esconderse detrás de la persona más santa de la colonia. Pero sobre todo, aprendí que los ojos de un gato ven mucho más allá de lo que nosotros, los humanos, nos atrevemos a imaginar.